Silvia, yo no le hablo a la instrumentadora quirúrgica, a la veterana. ¿Qué era Malvinas para vos antes del 2 de abril de 1982? Bueno, buenas tardes. Yo voy a los colegios dando charlas para contar nuestra historia en Malvinas y siempre les digo a los chicos, nosotros calcábamos los mapas cuando éramos chicos. Y cuando vos calcabas el mapa, hacías las Malvinas como un borroncito así, y si no lo ponías, la maestra te decía que el mapa estaba mal hecho. Estaba incompleto. Entonces estaba incompleto. Y bueno, y siempre entonces, yo creo que para los que tenemos de 60 años para arriba, eso siempre fue una consigna. Las Malvinas están usurpadas, son argentinas, son nuestras y tienen que figurar siempre en el mapa. ¿Fuiste voluntaria? Sí, voluntaria. ¿Por qué? Yo hablo de nosotras, ¿no? Nosotras 6 somos instrumentadoras quirúrgicas y nos ofrecimos para ir como voluntarias porque nosotras venimos 4 de familia militar. Entonces, siendo de familia militar, trabajando en el Hospital Militar Central, perteneciendo a la sanidad, era normal que nos ofrezcamos como voluntarias para ir a Malvinas. ¿Alguna vez te habías subido a un barco? Salvo el catamarán de Tigre, a ninguno. Muy distinto. Muy distinto. ¿Y cómo fue? Y bueno, fue toda una experiencia, controlar el malestar. ¿Dónde te subiste? ¿Dónde te subiste al barco? ¿En qué lugar? En Río Gallegos. Ah, te fuiste hasta allá. El barco, nos fuimos hasta allá en un avión de Aerolíneas Argentinas y ahí, después de un largo día de lucha, logramos llegar al Irizar. Nos vino a buscar el helicóptero del Irizar y nos llevó a bordo del buque. Es decir que 0 Río Gallegos. 0 Río Gallegos. Directamente al buque. Sí, estuvimos en Río Gallegos por esas improvisaciones que hubo durante la guerra. Estuvimos toda la mañana tratando de ver a dónde nos llevaba, cómo nos iban a llevar a Puerto Argentino. ¿Y qué fecha es esto? Esto es el 8 de junio. Ah, avanzadísimo ya. Sí. ¿Y vos qué noticias tenías hasta ese entonces de la guerra? Bueno, nosotros trabajamos en el Hospital Militar Central, sabíamos que íbamos peleando, pero que las mujeres no teníamos expectativa de ir, porque la orden había sido que iba todo el personal militar, y en ese momento el personal militar era masculino solamente. Entonces nos ofrecimos como voluntarias. Y después de darnos la ropa y darnos el equipo, que era de hombre, grande, partimos rumbo a Río Gallegos. Claro, no estaba previsto que fueran mujeres. No. Nada. ¿Y después qué ropa tuvieron? Bueno, siempre la ropa de hombre, siempre el calzado más grande, con 2 pares de media para ver si podíamos caminar un poco mejor, con las mangas remangadas porque las camisas nos quedaban las mangas muy grandes, así que si ven las fotos que hay en Google van a ver que estamos siempre con las mangas remangadas, hacía 4 grados bajo cero y no podíamos trabajar de otra forma, sino. ¿Y cómo es el Atlántico Sur? El Atlántico Sur es muy celeste, es muy lindo cuando es un día de calma y es muy bravo cuando comienza el oleaje por el viento. ¿Y cómo operaban? Y operábamos igual, operábamos con ese movimiento que nos hacía mal y que teníamos que tratar de hacer las cosas igual. Con ese movimiento se nos caía el instrumental, nos caíamos nosotras muchas veces, el barco
los días que hubo mucho movimiento, una noche estábamos haciendo una cirugía y me tuve que atar al paciente y al cirujano para movernos los dos al mismo tiempo. Y los tres atados. Claro, los tres atados. Y atados a otra cosa. El paciente, está la instrumentadora, Sí. el cirujano, el anestesista y el ayudante. Sí. Y todos atados con vendas de tela, Sí. para poder movernos todos al mismo tiempo. Eso fue toda una noche para hacer una cirugía que fue muy larga. ¿Y de qué era esa cirugía? Esa cirugía era de un soldado que había recibido varios impactos de bala y el estallido de una granada cerca, así que nos llevó toda la noche esa cirugía. ¿Cuánta información tenían de lo que estaba sucediendo en las islas y en el continente? Bueno, cuando nosotras nos preguntaron si queríamos ir, ahí nos explicaron que ya los combates estaban en los alrededores de Puerto Argentino, que no sabían si íbamos a estar juntas o si nos iban a dividir en distintos puestos de socorro, además del Hospital Militar de Puerto Argentino. Así que nosotras salimos de acá, como dije antes, sabiendo que íbamos peleando. Nunca pensamos que a los 4 días de haber llegado se iba a firmar el cese del fuego. Cuando empezaron a llegar los primeros pibes heridos, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Estabas preparado para eso? ¿Estaban ustedes? Sí, nosotras estábamos preparadas porque nosotras ya hacía 2 años o 3 que trabajábamos en el Hospital Militar Central. Así que teníamos experiencia en lo que es la emergencia médica. Esa era nuestra tarea, ser de instrumentadoras. Lo más difícil para nosotras fue hacer de enfermera, fue bañarlos, fue curarlos, había que curarlos y a veces sin anestesia. Entonces, nosotras cuando recibimos al paciente en el quirófano, el paciente está premedicado, entonces está casi dormido y no tenemos relación con el paciente. La instrumentadora, claro. El paciente no sabe quién es la instrumentadora y la instrumentadora es Juan Pérez, que se opera de vesícula. Claro, un anónimo. Un anónimo, la cirugía se termina, el paciente vuelve a la sala y nosotros seguimos con otra cirugía. Es distinta la relación con la enfermera. Claro. La enfermera es la que lo baña, lo cambia, le hace la cama, lo cura. Eso nos tocó hacer en Malvinas. ¿Y lo tuvieron que aprender a ir sobre el pucho o algo tenías de idea? No, porque cuando uno estudia instrumentación quirúrgica tenés unos meses antes de enfermería en el piso. ¿Cómo era trabajar en el Irizar? Era trabajar muy cómodo, porque a pesar de que no conocíamos a los médicos que estaban en el Irizar, que en un principio estaban en tránsito como nosotros, porque todos íbamos destinados a bajar en Puerto Argentino. Por esas improvisaciones, en el caso de nosotros, problemas de género y de que faltaba documentación que necesitábamos para bajar, se decidió que nos quedáramos a trabajar a bordo del Irizar. Entonces fue una casualidad que nos quedáramos a trabajar ahí. Y bueno, fue armar un equipo con cirujanos a los que nos conocíamos y que tuvimos que conocer en ese momento y empezar a trabajar juntos en esta emergencia que era muy necesaria y muy importante para tratar de rescatar la mayor cantidad de soldados posible, porque con nosotros al llegar ya casi cuando estaba firmándose el cese del fuego había que hacer la evacuación de la mayor cantidad de personal para que no cayeran prisioneros. ¿Irizar hasta dónde llegó? Hasta Puerto Argentino. Hasta ahí estaba. Sí. ¿Bajaste alguna vez a Puerto Argentino? No, porque, como dije antes, por problemas de género y problemas de improvisación, no podíamos bajar.
¿Y después? El barco sí estaba amarrado muy cerca de tierra. Sí. Si ven las fotos van a ver que está la tierra muy cerca, pero muy complicado para hacer la evacuación de los heridos, ¿no? ¿Vos veías la ciudad? Todo lo que pasaba lo veíamos porque estábamos, como dije antes, muy cerca. Veíamos todo lo que pasaba en tierra. ¿Cómo es la guerra? Y la guerra es dolorosa, como toda guerra, es desgastante, y te cambia la vida. Te cambia el carácter, te cambia el físico. Durante todo abril fue fervor patriótico, espíritu guerrero, vos lo viviste porque estabas acá. La furia, la flota eran los barquitos, eran como solamente unos barquitos que estaban en el Atlántico, ¿no? Como si fuera una cosa ficción. Pero el sábado 1 de mayo los ingleses desembarcaron y al otro día hundieron el Belgrano. ¿Qué cambio sentiste que se produjo en vos y en la sociedad? Bueno, yo creo que fue un dolor, y como creo que fue un despertar de que se habían terminado todas las tratativas diplomáticas, que se había terminado el tiempo de paz y que comenzaba una guerra, y creo que ese 2 de mayo todavía no teníamos noción de cómo iba a afectar esa guerra a los hombres que estaban en Malvinas. ¿Y vos ya sentiste que ibas a elegir ir a Malvinas o eso vino más tarde? No, es que no teníamos expectativa de ir. La orden era solamente los hombres, nosotros habíamos perdido la expectativa de ir, estábamos en el Hospital Militar Central preparadas para recibir a los heridos. Después del 2 de mayo se avisó que todos los heridos iban a Campo de Mayo, que es un lugar como más protegido, para que los soldados que volvían de las islas no tuvieran tanto contacto con los medios Más que el hospital militar. Claro, el hospital militar era más expuesto. Claro. Entonces tampoco teníamos expectativa de que llegaran al Hospital Militar Central. Por eso fue la sorpresa de que solicitaran instrumentadoras. ¿Cuándo fue eso que solicitaron? El 7 de junio. El 7 de junio. Y el 8 salimos para allá. Inmediatamente vos dijiste, vamos. Sí. Cuando terminó el conflicto y volvieron al continente, ¿qué te imaginabas y qué pasó? Cuando terminó el conflicto se firma el cese del fuego el 14. El Irízar estuvo anclado en la bahía recibiendo heridos después del 14. Estuvimos ahí hasta el 18, en que los ingleses autorizaron el regreso al continente. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia estaba muy militarizado, tanto como Río Gallegos, de donde habíamos salido, pero el shock fue volver a Buenos Aires. Volver a Buenos Aires y ver que Buenos Aires se había olvidado de Malvinas. Lo más importante en las charlas era escuchar sobre el Mundial, sobre la visita del Papa y ver que todo continuaba igual. ¿Qué edad tenías? Yo 23 años. ¿Hubo algún momento exacto que sentiste que no querías estar ahí? No, nunca dije no quiero estar acá. Lo único que sí, en ese trayecto entre Buenos Aires y el Irízar, nos preguntábamos, ¿hicimos bien? Porque era toda una improvisación hasta llegar al Irízar, que se convirtió en nuestra casa. ¿Y qué se contestaban? ¿Hicieron bien? Hicimos bien, sí, ninguna de nosotras está arrepentida de haber ido. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a tu casa y a tu trabajo? Nosotros volvimos al continente el 18 y regresamos acá a Buenos Aires domingo 20 de junio, Día de la Bandera, Día del Padre. Es decir, que estuviste 2 días en Comodoro. Sí. Y bueno, volver fue reencontrarnos con nuestra familia. ¿De qué barrio sos?
Yo soy nacida en San Martín y cuando fui a Malvinas vivía en San Martín. Después me casé y me fui a vivir a San Isidro, que es donde vivo actualmente. ¿Por qué estuviste muchos años sin hablar de Malvinas? Creo que eso nos pasó a todos. Nosotros jóvenes, Sí. sin experiencia de haber vivido una guerra, con la experiencia de haber sufrido un gran estrés, cuando llegábamos al continente, nos hacían firmar un convenio de confidencialidad. Entonces, nosotros veníamos de la dictadura, entonces que controlaba todo. Entonces vos pensabas, está la dictadura que controla todo, firmamos este convenio, no hablemos. La gente tampoco quería escucharnos. ¿Ese convenio qué decía? ¿Cuánto tiempo no tenían que hablar? Hasta No. que los mandos te dijeran. Sí. No, la gente tampoco no quería escuchar de Malvinas. Y ¿No te preguntaban? No. ¿Tu familia? Imagínate que no le preguntaban a los soldados, menos a nosotras que éramos más anónimas todavía que los soldados. Y mi familia, por supuesto mi papá militar sí se interesó por todo lo que habíamos vivido y lo que habíamos visto, mi mamá, mi hermana, pero siempre también yo pienso que era para no invadirnos y no preguntarnos cosas y que nosotros contemos algo que nos hacía doler. ¿Y vos sentís que eso era parejito, digamos, ese silencio, era parejito con los varones que con las mujeres? Sí, era parejito y aparte creo que eso depende de cada persona, de la resiliencia de cada persona, de cómo cada uno de nosotros fue gestionando ese estrés postraumático que sufríamos y cómo gestionó cada uno lo que había visto, lo que había vivido. Entonces, eso hace que cada uno de nosotros, yo te diría que casi durante 15 años no habláramos. 15. Sí, porque aparte el periodista que venía a hacerte una nota, Sí. siempre mezclaba la dictadura con Malvinas. Y para nosotros los veteranos, Malvinas es patriótico, no es político. El 14 de junio, el 18 de junio, ¿qué pensaste que iba a cambiar en el país? En el país, en el régimen, en el futuro. ¿Qué pensás? ¿Qué pensaste o lo único que pensabas era en eso tan traumático que había pasado? ¿Tenías una sensación? Yo no pensaba que iba a haber cambios. Cuando fue la llegada de la democracia, teníamos, como todo el mundo, mucha esperanza, ¿no? De que todo iba a cambiar. ¿Y qué pasó después? Y creo que somos un compendio de desilusiones a lo largo de todos estos años. Más que nada te pregunto como veterana, ¿qué pasó después? También es un compendio de desilusiones. ¿Y qué significa para vos ser veterana de guerra? Bueno, un orgullo, yo elegir, así que para mí es un orgullo haber estado en esta gesta tan importante. Aparte yo pertenezco a la sanidad y si vos te pones a pensar, después de las guerras del Paraguay, el único despliegue gigantesco de la sanidad militar fue Malvinas. Claro, después del 1870 O sea y pico. Ese despliegue es para la sanidad como si fuera San Martín cruzando los Andes. Fue por primera vez se demostraba que la sanidad se podía desplegar en el continente y en las islas, que podíamos tener 2 buques hospitales. Entonces para la sanidad es un hito importantísimo. Fueron pocos días, pero ¿cómo era ser mujer en
plena guerra, en pleno teatro, ¿no?, de la guerra. Bueno, creo que fue muy mimetizarnos con los hombres, estar dedicadas a ellos, a nuestros heridos, así que creo que nuestra femineidad fue dedicada a ellos, a ser de madre, de hermana, de escucharlos. Cuando empezamos la charla te pregunté qué era Malvinas para vos en 1982. 40 años después, ¿qué es Malvina para vos? Bueno, con el nacimiento de mis hijos es lo más importante que me pasó, fue ser parte de esta gesta. Es lo que me da orgullo, es un motor en mi vida. ¿Pensás siempre en Malvinas? Bueno, nosotros los veteranos dependemos mucho de las fechas, ¿no? Tenemos un pico que es el 2 de abril, otro pico que es el 14 de junio y después bajamos. Como nosotros decimos, en esas 2 fechas estamos en temporada alta. Todo el mundo nos escucha, todo el mundo nos hace reportajes y después el resto del año se va diluyendo y la gente se olvida. ¿Y vos? Nosotros no. Pero ¿hay días que no recordás Malvinas? Sí. Sí. ¿Y soñaste soñás con Malvinas? No. ¿No tuviste sueños después? No. Eso, como dije antes, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno, de cómo lo afectó psicológicamente, y creo que también el seguir trabajando en el hospital, viendo a mis heridos habitualmente, los mismos que operamos, creo que eso hace que ese impulso que te da Malvinas haga que vos sigas con tu vida. Tengo 4 hijos, un nieto. ¿Te reencontraste con algún intervenido quirúrgicamente? Sí, con muchos. ¿Y? Vengo ahora de Tucumán porque fui a dar unas charlas a Tucumán. Y allá en Tucumán hay uno de nuestros pacientes, estuvo herido en una pierna, así que nos comunicábamos por Facebook. Y ahí ayer nos ¿Eso fue un reencuentro? ¿O fue que no hubo interrupción desde el 82? Bueno, el Facebook nos ayudó mucho a conectarnos. Claro. ¿No? Nosotros por esto del estrés dormimos poco y casi nada. Cuando empezó el Facebook era la forma de empezar a reencontrarnos. Voy a buscar a fulano de tal y así nos fuimos reencontrando. Una red. Una red. Y entonces a veces hay noches que es muy tarde y estamos hablando. Hay algunos con los que hablo hace años y a veces no los conozco personalmente, y sin embargo conozco a las esposas y a los hijos y a los nietos. ¿Tus nietos son chicos? Tengo uno solo, se llama Bautista y tiene 7 años. ¿Y te pregunta? Sí, porque la sorpresa fue verme en la televisión cada tanto. Entonces, ¿por qué abuela está en la televisión? Y bueno, y una vez que fue al jardín, todos mis hijos fueron al colegio donde fue mi esposo. Entonces, mi nieto también va al mismo colegio, entonces los colegios te llaman para dar charlas, así que él escuchó mi charla desde que fue al jardín de infantes. ¿Y qué es lo que más te preguntan en el colegio? Bueno, los chicos se interesan. Yo ayer fui a 3 colegios secundarios. ¿3? ¿Ayer? Ayer 3 colegios, sí. Y bueno, las chicas se interesan por la cosa romántica. Te pusiste de novia, conociste a alguien, cómo te vestías. 5 días, ¿no? Claro, cómo te vestías, cómo te peinabas, tuviste problemas para bañarte. Las chicas se interesan por la parte física y romántica. Y los varones
si curaste algún inglés, si tuviste que disparar un arma porque tienen la fantasía. Entonces les explico, yo soy sanidad, Claro. soy apoyo de combate. Claro. Y no curaste ingleses. Y no curamos ingleses porque a nosotros no nos tocó. Claro. En el otro buque hospital, que es el Bahía Paraíso, sí, porque rescataron pilotos ingleses que se habían eyectado. En plena guerra. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí. Ah, claro, se habían eyectado. Claro. ¿Y qué pregunta no te hacen? ¿Y qué te gustaría que te hagan? Por ejemplo, lo que no preguntan es ¿qué sentís? No se preocupan por los sentimientos. Lo único que te preguntan es ¿tu papá qué dijo? ¿Tu mamá qué dijo? Y si te preguntan, ¿vos qué le contestarías? Bueno, mi papá, al ser militar, imagínate que era todo orgullo. Y mamá, como todas las mamás, con el miedo de qué nos iba a pasar si teníamos a los ingleses cerca. Que cuando volvieron a saber de vos, o si tenías algún... Espera, si tus familias, tu papá y tu mamá, volvieron a saber de vos, ¿cuándo? Porque seguramente no había una comunicación con el Irizar, ¿no? No. El Irizar tenía silencio de radio, se llama. Y nosotras, por ser mujeres, el comandante nos dejó comunicarnos con nuestra familia a los 4 días y lo único que hicimos fue decirle estoy bien y cortar. Y nuestra familia se enteró del cese del fuego que pasó 2 días después y nos volvió a ver cuando volvimos a Buenos Aires. ¿Y el personal de salud sufrió algún ataque, alguna bala, alguna baja? ¿Tuvo algún tipo de percances? En Malvinas sí. Hay enfermeros heridos. En la isla. Uno de los primeros enfermeros heridos es Urbina, que cayó herido junto a Giaquino el 2 de abril. El mismo 2 de abril. Claro. Sí. Claro, Giaquino muere. Sí. Y él... ¿Qué cosas no se dice de Malvinas que pensás que debería decirse? Yo creo que se dice todo. ¿Sí? Si nos preguntan, nosotros contamos todo. El problema es que los que preguntan casi te diría sistemáticamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. No hay preguntas nuevas. No hay preguntas nuevas. No. ¿Volviste al Malvinas? No. ¿Volverías? Sí, me encantaría. Más me interesaba volver al Irizar. Cuando se quemó fue para toda la tripulación que había estado en ese momento un dolor impresionante. Y bueno, y verlo que tardaban en arreglarlo, eso nos hacía pensar que se había perdido, ¿no? El Irizar es un hito histórico en este país. Tendría que ser como más respetado. Una calle, una avenida, sí. Otro buque. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, muchas gracias. Bárbaro. Muchísimas gracias. Esta es la representación tal cual. Le faltan soguitas, pero agarré un marcador equivocado. Está bien. Sí. Y sobre todo lo del tubo de oxígeno. El tubo de oxígeno, nosotros al llevar, vos ves las fotos del Irizar y se ven los tubos de oxígeno, llevábamos como 20 tubos de oxígeno y eso nos convertía en una bomba andante. Tremendo. Claro, hay un bombardeo ahí y es peor la explosión, más explosiones. Uh-huh. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.